La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección: Profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Oyentes de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 10 de la mañana, aquí, en la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestro programa escuchando Nómada, de la banda del Bisonte y la Muchacha, una canción crítica, emotiva, que nos plantea un onírico muy significativo frente a nuestra realidad, el aire, la libertad, las manos,
la creación estética, pero todo esto también permeado por la violencia, por la agresión. Canción que nos la seleccionó el profesor Felipe Castellanos, uno de nuestros invitados el día de hoy. La emisión de hoy, la 109, la denominamos Los Monumentos en Colombia, acciones simbólicas, debate. Cierra esta temporada del primer semestre del 2021 y quiero agradecer enormemente por toda su audiencia, por seguirnos en las emisiones en directo de los miércoles o en la repetición de los días sábados, pero también en las descargas, que de hecho son las de mejor audiencia para nuestro programa, las que pueden descargar ya sea a través de nuestra página institucional de la Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que Enseñan, o en las plataformas de iVoox y Spotify. Hoy, en esta emisión tan significativa y actual, por el debate que se ha vivido en los últimos días en el país, en torno a algunos monumentos que se han visto afectados a raíz de las movilizaciones sociales, tendremos a dos invitados de nuestra casa, expertos en el tema de ciudad y patrimonio, con dos miradas divergentes que creemos son las que nos darán una visión y reflexión interesante a tener en cuenta. Dos puntos de vista opuestos, pero que para fortuna nuestra, la academia, la radio y más desde Toma Única, confluencias políticas y culturales, nos permite estos debates, siempre en los contextos de dialéctica y de respeto. Nos acompañarán en esta emisión los profesores Luis Felipe Castellanos y Mario Fernando Hurtado. El profesor Castellanos es licenciado en Ciencias Sociales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Estudios Sociales de la Pedagógica y quien actualmente se desempeña como coordinador de la línea en Educación Geográfica de nuestra licenciatura. A su vez, el profesor Mario Fernando Hurtado tiene maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, es geógrafo de la Universidad Nacional y coordinador de proyectos en educación, asesor en educación y columnista del Nuevo Siglo. Autor también, al igual que el profesor Felipe, de numerosas publicaciones, capítulos de libro y ensayos académicos. Y para fortuna nuestra, nuestros dos invitados hacen parte de la planta docente, cátedra y ocasional de la maestría en Estudios Sociales y de la licenciatura en Ciencias Sociales. Además, ambos hacen parte del grupo de investigación Geopaideia, del cual también yo soy miembro. Valga desde aquí un saludo fraterno a todas las maestras y maestros de este grupo de investigación. Luis Felipe, Mario Fernando, bienvenidos una vez más a Toma Única. Gracias, profesor Ricardo, un honor estar acompañándolo de nuevo en Toma Única, este programa que ha sido, por supuesto, un escenario muy enriquecedor para nosotros como profesores, para los estudiantes y sobre todo para encontrarnos con otras voces desde la academia, desde otros campos del conocimiento que nos permiten enriquecer también nuestras clases de ciencias sociales, de historia y de geografía. Efectivamente, en el contexto que nos obliga hoy a reflexionar, a releer, a encontrarnos por medio del diálogo y del debate, pues qué mejor que fijarnos en los objetos, en las piezas, en aquellas elaboraciones que sociedades en tiempos pasados nos han dejado como huella material o inmaterial en nuestras ciudades. Por eso la idea de patrimonio pues está transversal a todos estos debates, a todas estas ideas que van circulando en forma de tensiones, de incomodidades. El patrimonio, por supuesto, tiene que ver con una visión social en relación con las coyunturas, en relación con las largas duraciones, en relación con la tradición. Por ello es muy importante reunirnos hoy a conversar, ver qué ha circulado recientemente y sobre todo tener también un pretexto positivo para reconocer nuestra ciudad, volver a recorrerla, conocerla de nuevo en estos tiempos de crisis y de convulsión social. Profesor Mario Fernando, adelante, bienvenido a Toma Única. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes en un programa que tiene tanta trayectoria y que abre un espacio para abrir un debate precisamente hoy sobre un tema que es polémico, pero más que polémico es necesario, y es hablar sobre nuestro pasado, sobre nuestra identidad, sobre nuestra construcción como colombianos, sobre lo que queremos contar y lo que no queremos contar, lo que queremos reivindicar y lo que no queremos reivindicar, y sobre todo pensar cómo desde la educación construimos espacios para reflexionar el pasado desde una mirada diversa, incluyente, participativa y no
hegemónica ni excluyente. Profesor Felipe, en las últimas semanas, a raíz de las movilizaciones sociales, el paro nacional, los bloqueos, hemos visto que los monumentos que tenemos en el país, en diferentes partes de nuestro territorio, han sido afectados, intervenidos, trasladados e incluso algunas personas hablan de vandalismo. Usted, que es un conocedor del patrimonio de nuestra ciudad y defensor de recorrer el espacio urbano, que desde luego es público, ¿qué imagen inicial puede darnos? La comunidad Misac derribó en Popayán la estatua de Belalcázar y muchos urbanistas e historiadores, como Armando Silva, legitimaron esa acción. Abro comillas. El profesor Silva nos decía: fue un gesto emparentado con el arte contemporáneo, de resignación de memoria, pero la reflexión y la opinión cambió cuando esa misma comunidad vino a Bogotá y derribó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que estaba ubicada en la plazoleta de la Universidad del Rosario. Eso fue el 7 de mayo de este año. Allí otra vez Silva nos dijo, abro comillas, no veo la misma connotación en Bogotá. ¿Con qué derecho cultural esta comunidad derriba una estatua de la capital? ¿No es un acto violento y abusivo de su parte y de quienes aplauden el hecho como un acto de libertad? En este contexto, profesor Felipe, ¿cuál sería su mirada, su sentir? ¿Cómo entender esta coyuntura? Bien, en principio, alrededor de estos actores sociales que se encuentran en esta situación, considero desde mi posición y desde lo que he venido revisando, leyendo y también describiendo y mapeando junto con mis estudiantes de la Universidad Pedagógica en este último mes de movilizaciones, pues es para nosotros muy importante reconocer y en cierta medida agradecer a todos los que están sosteniendo con sus acciones, con su intervención sobre el espacio público y el patrimonio, un conjunto de mensajes y un conjunto de pruebas que ponen a la sociedad actual en el sentido de movilizar el debate, en el sentido de generar incomodidad. Es casi como la analogía de nuestros jóvenes que se sientan a la mesa con sus familias, con miembros de otras edades y generaciones, y cuando se saca, por ejemplo, un tema incómodo, un tema que solo entienden las nuevas generaciones, pues es allí donde la familia, es decir, nuestra sociedad empieza a reaccionar, a contestar, a generar debate. Eso es muy importante. Bien, hoy las intervenciones sobre el espacio público que están directamente relacionadas con la movilización son ese tema que nos hemos rehusado a tocar porque una pretendida estabilidad, armonía, respeto por las costumbres y las tradiciones pues nos han gobernado. Hoy los jóvenes saliendo a las calles nos ponen a debatir, nos incomodan en nuestra vida cotidiana, en nuestras rutinas, en nuestros hábitos. Por ello es significativo que hoy también muchas personas de distintos campos, generaciones, tradiciones, pues necesitan construir una opinión acerca de esto. Entonces, en primer lugar, considero mis sentimientos de reconocimiento a jóvenes artistas, colectivos, grafiteros, parches que deambulan por la ciudad pintándola, haciendo su ejercicio sobre muros, sobre construcciones en forma de lienzos, parches que se han venido reconstruyendo. Luego también a los grupos indígenas que hacen parte de nuestra ciudad, los cabildos, por ejemplo, muiscas de Suba y de Bosa, y a los foráneos, por supuesto, a la nación Misac, al pueblo Nasa, a todos los indígenas del Cauca que han venido en varias ocasiones a nuestra ciudad con su minga indígena, un conjunto de personas que hoy pintan de colores las calles con grandes murales, gigantescas intervenciones en las avenidas, en glorietas, alamedas, en las calles de los barrios, letras gigantescas que solo se pueden ver desde arriba, elevándose. Son mensajes que hoy nos ponen a debatir, que hoy ponen el problema, la incomodidad de opinar. Y eso es muy importante para las ciencias sociales, para la enseñanza, para el aula de historia y de geografía. No podemos simplemente seguir una línea homogénea, bien, un solo plano de discusión.
hoy entonces esas pintas, esos nuevos colores, esas marcas sobre el territorio que movilizan, por supuesto, un conjunto de ideas, por supuesto la denuncia, pues nos invitan al debate que por supuesto está en el espacio público, está en el escenario de lo público y nos invitan a formarnos como ciudadanos. Entonces, en principio, más allá de quién tiene el derecho o no de intervenir sobre la ciudad, estamos hablando de un derecho a una ciudad que transmite información, a una ciudad que transmite la problemática del conflicto que sus ciudadanos están sosteniendo en el día a día. Para apretar la dicha que se detiene cuando en la esquina aparece formados de verde. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Profesor Felipe, muchísimas gracias por su intervención, por evocar esas pintas, esas marcas, esas intervenciones, por evocar lo que esos colectivos de jóvenes que yo, a título personal, lo he visto aquí. Usted mencionaba los cabildos indígenas de Suba, de Bosa, yo lo he visto en la localidad donde vivo, en Suba, y desde luego estas intervenciones son recibidas desde distintas orillas, desde distintas reflexiones. Hay personas que lo legitiman, hay otros que lo rechazan. Por eso le estamos aportando a este debate desde Toma Única estas reflexiones tan interesantes que nos están dando nuestros invitados el día de hoy. Profesor Felipe Castellanos y el profesor Mario Fernando Hurtado. Profesor Mario, existe una raya, un umbral, una frontera muy pequeña en cuanto a la temática que estamos planteando hoy en el programa. Yo quisiera que usted nos ayudara a entender cuándo estaríamos hablando de intervención, cuándo estaríamos hablando en el territorio de la estética del performance, cuándo sería una acción simbólica o cuándo por el contrario sería vandalismo. Retomemos incluso la idea que nos han dado excelentes urbanistas, historiadores. En este propósito, ¿qué nos puede aportar al debate, profesor Mario? Bueno, buenas tardes. Yo quisiera comenzar diciendo algo de lo que dijo el profesor Felipe antes, y a mí me preocupa que se generalice el concepto de que la ciudad es solo de los jóvenes, o que solo los jóvenes tienen derecho a modificar la ciudad. La ciudad es de todos, la ciudad es de la tercera edad. De hecho, Bogotá es una ciudad que está envejeciendo a pasos agigantados. La ciudad es de todos y no debe haber solamente un grupo o una población que considere que debe apropiarse de ella o tomar las decisiones de que cambie y que modifique. Creo que aquí debe haber una participación más colectiva, menos arrogante, mucho más amplia y más diversa. Y esto lo articulo con otro elemento. Cuando empezó todo este debate, empecé con mis estudiantes de los programas que yo dicto a decirles, bueno, los invito a que hagamos un recorrido por la ciudad para entender por qué existe eso, para hablar un poco. Por ejemplo, nuestro primer recorrido lo iniciamos en la Casa de la Moneda en Bogotá, y mi sorpresa es que los estudiantes no conocían la historia. Entonces, me cuesta entender que uno quiera hacer cambios o destruir sin conocer, porque efectivamente lo que no se conoce no se valora. Si uno no entiende el pasado, que esta ciudad es el resultado de una mezcla entre españoles, moros, judíos conversos, indígenas, y que eso dio una diversidad, inclusive muchos inmigrantes del siglo XIX de diferentes países, y en los últimos años también la llegada de población desplazada a diferentes regiones del país, es desconocer la diversidad con la que se ha construido la ciudad. Entonces, una sorpresa fue encontrarme con eso. Para mí la palabra intervención, cuando se refieren específicamente a tumbar monumentos, me parece un eufemismo, porque una intervención puede ser una intervención quirúrgica, ¿cierto? Una intervención es para curar, por ejemplo. Una intervención es para solucionar un problema. Pero en este caso, más allá de tumbar el monumento, no entiendo a qué se refiere el concepto intervención. Las sociedades históricamente han querido, los discursos contrahegemónicos, cuando pretenden volverse hegemónicos, siempre han buscado la destrucción. A mí, personalmente, como educador y como profesor, me preocupa y me entristece que la destrucción sea la alternativa con cualquier argumento que se plantee. Porque así los cristianos
destruyeron la biblioteca de Alejandría con los mismos argumentos que se esgrimen hoy, que eran los represores, que eran los que los habían ocupado, que eran los que los habían perseguido y demás. Y sobre todo que esos discursos, en el caso colombiano, pues me sorprende más porque esta es una ciudad construida en ese proceso. Nosotros estamos en este momento desarrollando una comunicación en español y, como lo dice Armando Silva, el español no es un país. Es una lengua que se extendió por diferentes procesos, algunos violentos, otros no, otros académicos, otros religiosos, y hoy es la lengua vehicular. Entonces, salir hoy a destruir porque consideramos que solo el territorio le pertenece a un pueblo es desconocer toda la diversidad y todas las dinámicas con las que se ha construido la nación y se ha construido la ciudad. En los recorridos que hemos visto con mis estudiantes, a diferencia de los hermosos murales de los que hablan o ustedes han evidenciado, también nos hemos encontrado con una vandalización extrema de los monumentos. Por ejemplo, el jueves pasado estuvimos en el monumento del Almirante Padilla, lleno de grafitis, lleno de carteles, y duele. Cuando uno ha trabajado en temas de patrimonio, duele ver porque cuesta recuperar eso. Entonces, seguramente es un espacio para conversar más adelante, pero creo que hay otras alternativas diferentes a rayar los monumentos o a destruirlos. Si nos incomodan, podemos replantear su ubicación, llevarlos a otro espacio. Hay experiencias, por ejemplo, enormes en España con todo lo que ha representado la iconografía de Franco, y reitero, no es comparable Franco con el proceso de quienes son nuestros antepasados. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar. Las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar. Piwan reben puelva nambe nurawar nambe babi sotegar soyo gurriam ruar isi iche piwan reben puelva nambe nurawar nambe yuara bene nambe biore merayel nambe bishi misamera merabel shendeik nambe yuara bene nambe biore merayel nambe bishi misamera merabel
Escuchábamos Pichimisac del grupo musical guambiano Sol Nacer, grabado en Silvia, Cauca, territorio de los guambianos, producido y realizado por Michael Watts, artista y músico inglés. Toda una declaración de amor a la tierra. Este grupo en esta canción nos evoca a la Pachamama, al aire, al agua, al fuego, a las montañas, a la laguna. Yo quisiera, profesor Felipe, y muy feliz hoy de estar con usted y con el profesor Mario, con estas reflexiones tan interesantes, tan dialécticas, tan críticas a propósito del tema que nos compete hoy, que nos ayude a entender un poco el por qué estas comunidades indígenas, en especial los Misak, han visto en la toma y destrucción de estos monumentos un caudal simbólico muy potente para resignificar sus ancestros, sus denuncias, y teniendo en cuenta, por supuesto, toda la reflexión que nos hacía el profesor Mario como un llamado también a tener en cuenta que muchas veces se ha traspasado esa raya y hemos visto monumentos como el que evocaba ahorita el profesor Mario en el Parkway, totalmente destruidos, rayados. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor Felipe? Yo empezaría por retomar precisamente la obra de Armando Silva, un antropólogo que aporta directamente una metodología innovadora acerca del estudio de los imaginarios urbanos, no solamente en Bogotá, sino en toda Latinoamérica. Latinoamérica que trata a su espacio público y a sus ciudades, así como trata su espacio de hogar, su vivienda, con los mismos colores que pinta su fachada, con los mismos muebles que adorna sus salas y sus habitaciones. Asimismo, estructura el espacio público y trata el patrimonio. Realmente hay que ver esos asuntos de fondo en relación con la apropiación cultural en la gran América Latina. Me asombra que Armando Silva refiera que algunos se sienten con derecho sobre otros a modificar los objetos de la ciudad, cuando en su obra hierve de diversidad la ciudad. Es una Bogotá que al menos desde la década de los 60 empieza a recibir una gran cantidad de migrantes, personas que sobre todo traen sus tradiciones, traen sus costumbres, su visión desde lo rural, la horizontalidad de la familia tolimense, boyacense, la familia paisa. Luego hacia los 90 vienen todos los chocuanos, viene una nueva oleada de paisas escapando también del conflicto armado, y esto hace de Bogotá una nueva tierra caliente, ¿bien? Y eso no estamos hablando en conceptos solamente físicos, estamos hablando desde lo sociológico y lo antropológico. Por lo tanto, hoy en momentos de crisis, cuando las estatuas caen o son asediadas, entonces se reivindica una especie de imagen limpia, armónica de lo que debe ser la ciudad, o una especie de límite donde los ciudadanos, las ciudadanas deben llegar y no pasarlo, ¿sí? Es también entonces todo este asunto una posibilidad de pensar nuestra relación con la tradición, con una tradición altamente, digámoslo así, relacionada con la herencia hispánica, relacionada por supuesto con el privilegio de lo blanco, con el privilegio por supuesto de las élites que han construido la ciudad. Quien ha acumulado el capital tiene la posibilidad por supuesto de generar un conjunto de piezas de infraestructura, y por supuesto en desmedro de la memoria y de la acción de aquellos que han habitado, que han estado en interacción por supuesto, pero que no encumbran pues estos lugares de monumentalización. Por lo tanto, la acción del pueblo Misak, la llegada de la minga indígena a las ciudades de Medellín, Cali, Bogotá, en distintos momentos, no solamente en este último mes de paro nacional, pues son actos profundamente simbólicos y que afectan, por supuesto, la visión estética de esto, bien hecho, bien puesto, limpio o siempre armónico, que las visiones tradicionales han destinado para el patrimonio de la ciudad. Y por supuesto es una línea de cuestión sobre lo político. Entonces estas intervenciones o esta pretendida destrucción, como si fuera algo sistemático, pues tiene un mensaje político profundamente relacionado
con un pensamiento no solamente de deconstruir lo colonial o de volver a pensar lo colonial, sino de contrarrestar lo colonial. Es un mensaje anticolonial y eso incomoda a una tradición y a un conjunto de valores que se han materializado en todo el mobiliario urbano, en toda nuestra forma de construir ciudad. Entonces, más allá pues del conjunto de razones que esboza, por ejemplo, el pueblo Misak acerca del juicio político y ancestral sobre la figura de los colonizadores, Sebastián de Belalcázar, Nicolás de Federman, Gonzalo Jiménez de Quesada, pues está allí un mensaje sobre qué están pensando hoy, bien, los herederos de ese proceso histórico. Y por ello es fundamental tocar los simbolismos. Todo aquello que pervive alrededor del esclavismo, el despojo, la tortura, la profanación de lugares sagrados, el subestimar y minimizar la tradición indígena, como se ha hecho recientemente en voces de historiadores, de reconocidos investigadores en historiografía, que afirman que de ninguna manera hay rastros en nuestro lenguaje y en nuestra organización social y en nuestras ciudades sobre lo indígena. Asimismo, cuando se afirma ello, pues el pueblo Misak ha decidido enviar un mensaje simbólico con estas intervenciones, y de igual manera como están haciendo los jóvenes en los puntos de concentración, en esa primera línea, por ejemplo, de resistencia, pues también los pueblos indígenas nos están invitando a pensar qué sabemos, qué opinamos, qué argumentos estamos formando sobre estas tradiciones que han generado muchísimas más dinámicas de discriminación, de segregación, por ejemplo, en los entornos urbanos. Este mensaje es anticolonial, por supuesto, y trastoca y está hecho para incomodar esos pretendidos respetos o ese pretendido condición de intocable de lo que está pues relacionado con el legado hispánico y con el legado colonial. Amigos de Toma Única, soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales y director del semillero de investigación Arterias Culturales. Hoy nuestra emisión 109 denominada Los monumentos en Colombia, acciones simbólicas, debate. Estamos con los profesores Luis Felipe Castellanos y Mario Fernando Hurtado, hablando, debatiendo, reflexionando en torno a nuestro patrimonio cultural, en especial la connotación actual que estamos viviendo con algunos monumentos de nuestro país que han tenido que ser reubicados, trasladados, intervenidos o destruidos por diferentes motivos. Y esta tensión, esta coyuntura es la que estamos analizando con nuestros invitados. Les invito ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan, y ya regresamos. Las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizal. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción, pero los siglos y la vida, que siempre se renueva, engendraron también una generación de amadores y soñadores, hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción de un mundo nuevo. Gioconda Belli, escritora nicaragüense. Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Para saludar en Guayunaiki en la mañana, Guatamalu, esto significa ¿cómo estuvo tu sueño? Para saludar en Guayunaiki al final del día, nosotros decimos Aipa, eso significa buenas noches.
Si eres egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y quieres enterarte de estímulos, beneficios, convocatorias y actividades académicas y culturales, consulta egresados.pedagogica.edu.co. Centro de Egresados, regresando a los lugares donde amamos la vida. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Recuerda que las redes sociales fueron creadas para comunicarnos de manera más ágil. No gastes más tiempo del necesario en ellas. Las redes sociales no deben cambiar nuestros hábitos. Por eso debemos hacer uso responsable de estas herramientas para informar, conocer y educar. Esta es una campaña de responsabilidad social de la Pedagógica Radio. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. El pasado y el futuro eran parte de la misma cosa y la realidad del presente era un caleidoscopio de espejos desordenados donde todo podía ocurrir. Isabel Allende, escritora chilena. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. A big nice round of applause for this. Profesor Mario Fernando, históricamente hemos considerado que tenemos el derecho a destruir, a derrocar imágenes culturalmente preestablecidas por naciones, por países. Tenemos varios ejemplos: la caída de estatuas de dictadores, como la de Saddam Hussein en el año 2003, el muro de Berlín en 1989. Recordemos que en Afganistán en el año 2001 destruyeron los gigantescos budas de Bamiyan, con más de 1000 años de antigüedad. E incluso usted, profesor Mario, citaba hoy en el programa toda la problemática que se ha dado en España a raíz de toda la estatuaria del general Franco, esos años tan aciagos de dictadura militar en España. Pero también usted me hablaba de unas joyas del arte de Grecia, de Roma, incluso la biblioteca de Alejandría. Siempre evocamos un discurso para justificar estos hechos, a los opresores, a los dictadores, a los genocidas, a los perseguidores. En todo este contexto, profesor Mario, usted con su vasta experiencia, con el recorrido que usted ha hecho a varias ciudades, a varios países, ¿qué nos puede aportar en el debate? Sin duda, cuando se destruye o se pretende tensionar destruyendo, no se resuelve nada. No estamos construyendo nada. Destruir, como lo decía hace poco en una entrevista un ex guerrillero sirio durante la guerra civil de Siria, decía: cuando empezamos la revolución pensábamos que la solución era destruir, y hoy no tienen nada. Entonces destruir es fácil, tumbar es fácil, educar desde la rabia es muy fácil, que es algo que pasa mucho en Latinoamérica. Construir desde el resentimiento, desde el odio, desde la indignación. Siempre nos han educado, como lo dice Mario Mendoza, en generar odio, en despreciar y deslegitimar al otro. Entonces nos presentamos como oprimidos, pero buscamos someter o excluir o discriminar al otro. A mí me inquieta el concepto de que las ciudades, de que la higiene, la limpieza y el orden sean aspectos negativos, o que sea una mirada no sé de dónde, porque a veces cuando yo era niño me decían que los españoles eran sucios y los indígenas eran los limpios y los ordenados. Entonces no entiendo en qué momento cambió el discurso, es decir, en qué momento la higiene o la limpieza se convierte en un tema, o la estética o lo bonito se convierte en un valor negativo. Algo que me impresiona en Europa, sobre todo en las ciudades de Europa Occidental y en algunas ciudades latinoamericanas, es el cuidado por el ornato, por la organización de los espacios y sobre todo por hacer los espacios públicos habitables y amigables para todos. En el momento en que un parque está completamente rayado, abandonado y deteriorado, es muy difícil construir una ciudadanía que se apropie de los espacios. Uno de los problemas que tiene Colombia es que no hay una apropiación de lo público. Se considera que lo público no vale,
Se considera muchas veces que lo público debe estar abandonado. Se considera que solo se puede apropiar para algunos y no para otros. Para mí, y mi sueño como educador, es que algún día tengamos en Bogotá y en Colombia parques de acceso público, donde la gente se sienta segura, cómoda, tranquila, y donde los monumentos y los espacios sirvan para recordar. En un país tan grande como el nuestro, no creo que la solución sea tumbar un monumento que no nos gusta y poner otro, cuando se pueden construir tantas alternativas, tantos espacios, tanta diversidad, y se pueden hacer homenajes y recuperación desde tantos puntos de vista. Por ejemplo, una cosa triste que pasó en la Europa Oriental, y con más argumentos de los que posiblemente acá están presentando para derribar los monumentos, es que cuando cayó el comunismo decidieron derribar todas las esculturas de Lenin, de Marx, de Engels, y eso resuelve la situación. En República Checa hay una ley que se dice no puede existir ninguna alusión al periodo comunista. Eso resuelve los conflictos. Que los jóvenes crezcan desconociendo parte de su historia lo resuelve. Eso hace parte de un discurso hegemónico de lo que se quiere contar y lo que no se quiere contar. Gran parte de lo que pasa en Bogotá es que enterramos la historia y ahora pretendemos destruir las evidencias para no contarlo. Entonces, por ejemplo, a mí me dio mucha tristeza cuando al frente de mi casa tumbaron la Casa del Tango para hacer un edificio de apartamentos. Hoy, si no escribimos y contamos sobre lo que representó el bebedero de bestias y de mulas y en general para la comunicación del Camino Real a Tunja, se perdió. ¿Y se perdió por qué? Porque consideramos que una casa era vieja y obsoleta. Entonces, de acuerdo a los valores, y hay que entender también que los valores y las concepciones de lo que es correcto y válido cambian en la historia. Y lo que no podemos es nublarnos pensando que nosotros tenemos la verdad suprema y tenemos el derecho de hacer lo que querramos solamente porque cambiaron los preceptos, ¿sí? Recordemos que bajo los preceptos de cuestionar la idolatría, los conquistadores españoles arrasaron con gran parte de las murallas y de las obras construidas por los indígenas, especialmente en México, Guatemala, sobre todo México, Guatemala y lo que actualmente es Perú. O los conquistadores también, o los colonizadores alemanes y ingleses destruyeron, por ejemplo, la muralla de la ciudad de Lagos, de la región de Lagos, construida durante el periodo aborigen en el centro de África, en lo que actualmente es Nigeria. Destruir ha sido milenario. Destruir y arrasar es la constante. ¿Por qué no pensamos y nos replanteamos la forma de cómo preservar para también contar? No podemos estar de acuerdo con ciertos procesos históricos, perfecto, dejemos la evidencia de cosas que pasaron y las contamos. Pero en la experiencia de mis viajes siento un mayor valor y respeto y cuidado por los espacios públicos en general, no solo por los monumentos, de lo que veo en Bogotá, de lo que veo en Colombia, y tenemos una tarea enorme. Desde que apuestas educativas generamos un sentido de pertenencia, apropiación, cuidado y conservación de los espacios públicos. ¿Y qué queremos que en esos espacios públicos esté representado y que represente a muchos y que también represente a las minorías y represente a la diversidad? No todos son las decisiones de las mayorías y no todos son solamente las opiniones de un segmento de la población, sino que haya la ciudad que construyamos refleje la diversidad de la misma ciudad. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Elisa. Amigos de Toma Única, en nuestro programa tenemos un espacio para el vinilo, haciendo un homenaje a ese excelente sistema sonoro que nos evoca otros tiempos. Incluso el sonido del acetato es considerado de una pureza y nitidez sonora extraordinaria. Para hoy el vinilo seleccionado se llama 15º Festival Nacional del Mono Núñez, Ginebra, Valle, 1989. Las grabaciones de todo el disco fueron en vivo, en tarima, y quisimos traer en este programa a los niños músicos de Timbío, Cauca,
que se denominan mastales infantil, haciendo un bambuco del maestro Víctor Javier Gómez que se titula Julio. Con esta interpretación lograron el primer lugar en la rama del conjunto instrumental, un tema que nos muestra toda la riqueza musical de estos niños, que son un referente cultural importante dentro de nuestras comunidades indígenas, en especial la guambiana, que tanto hemos citado el día de hoy. En Toma Única, El Escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Luis Felipe, Mario Fernando, colegas, amigos, gracias por sus voces y experiencias. Tengo la certeza que la conversación que tuvimos hoy frente a una temática tan compleja y conflictiva como lo son los monumentos históricos en nuestro país y la situación actual que están viviendo, sus palabras y testimonios nos brindarán una visión más objetiva y crítica frente al tema en cuestión. Ya serán los oyentes los que definan desde qué lado están, desde dónde se sintieron más identificados. Luis Felipe, Mario, muchas gracias por haber asistido hoy de nuevo a Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Profesor Ricardo, un gusto, por supuesto, y con el ánimo también de ampliar, de estar siempre atentos a nuevas lecturas o de revisar también las que ya hemos revisado y trabajado en nuestras clases. Es imposible dejar de relacionar todo este tema con nuestras clases de geografía, con la visión, por ejemplo, de Milton Santos acerca de una América Latina que se expresa por medio de la pasión, la emoción, el sentimiento, eso que está impregnado en todas nuestras calles, nuestras plazoletas, nuestros lugares de celebración y de reunión. La pasión, pues, está de manera siempre explícita en todas nuestras empresas como sociedad, por supuesto también en la protesta social. En tiempos de crisis, en tiempos donde lo que parecía estable, lo que parecía inamovible, intocable, pues está siendo controvertido y cuestionado. Recuerdo mucho la lectura de Juan Gabriel Vázquez en La forma de las ruinas, en grandes episodios de tragedia, de violencia, de destrucción
donde nuestros valores están puestos en tela de juicio, allí renace pues nuestra conciencia, renace también nuestra capacidad de recuperarnos, de dialogar, de tomar nuestras diferencias y construir un futuro. Recomiendo mucho también la lectura de Jordi Borja, un geógrafo italiano. Habla sobre la revolución urbana y los derechos ciudadanos. Uno de esos derechos ciudadanos tiene que ver con la monumentalidad, tiene que ver también con el derecho a denunciar, a pronunciarse. Esas acciones de reivindicación, por supuesto, de aquellos que se sienten inconformes, no representados, excluidos de los círculos de la modernidad, de la élite, de los centros, aquellos que se sienten en condición de periferia y de lejanía, también tienen derecho a manifestarse. Y son estas las acciones que hoy nos ponen a pensar, a debatir y sobre todo a ver la emergencia de una ciudad luego de la crisis, en donde también tendremos que seguir enseñando, formando y educando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Casualmente yo también quiero recomendar un libro de Juan Gabriel Vázquez que acabo de terminar de leer, se llama Volver la vista hacia atrás, y es una obra casi que una novela, como lo logra convertir él, las historias que le cuenta el director de cine colombiano Sergio Cabrera sobre su vida, sobre su pasado y sobre su familia. Y es muy pertinente porque nos lleva a reflexionar sobre el conflicto armado en Colombia. Digamos, su padre, quien fue una víctima, digamos, de la Guerra Civil Española, llega a Colombia y acá, además de ser uno de los fundadores de la televisión colombiana, inicia su participación militar, ideológica en el EPL. Me gusta porque es complejo, que se ve también que las decisiones que toman los jóvenes no necesariamente son las ideales. Muchas veces cuando maduramos y envejecemos reflexionamos sobre nuestras acciones de juventud y decimos debimos haber escuchado o debimos de haber sido más cautos o debimos de haber actuado de otra forma. Entonces la juventud no es sinónimo de lucidez necesariamente, y eso lo pasamos todos los que vivimos juventud y vamos pasando por el tiempo de los años. Entonces cae muy pertinente en un momento en el que creemos que los jóvenes son los que tienen las respuestas y las soluciones a todo y las acciones, y también que estos jóvenes necesitan formarse, reflexionar, construir su mundo y demás. Y por último, aprovechando el debate y el momento, invitarlos a todos los que escuchan este programa a que conozcan la ciudad y que visiten sus museos. El Museo del Oro, el Museo Casa de la Moneda, el Museo de Bogotá y el Museo de Arte Colonial, entre otros, cuentan parte de nuestra historia, cuentan y reflejan desde el periodo precolombino, pasando por el periodo colonial, hasta la construcción de los movimientos sociales hoy, como está evidente en una exposición que se encuentra actualmente en el Museo de Bogotá, permitirían abrir y profundizar los debates no solamente desde la rabia, no solamente desde la información de unos pocos, no solamente desde unas posiciones, sino que los jóvenes conozcan los espacios, los visiten, los vivan y a partir de ahí también construyan sus argumentos y las acciones que deseen emprender. Muchísimas gracias. La Pedagógica Radio. Amable audiencia de Toma Única, muchísimas gracias por su sintonía, por esta temporada del primer semestre del 2021. Ya arribamos a 109 emisiones, casi 4 años de trabajo ininterrumpido. Muchísimas gracias a la profesora Magda Bogotá, nuestra decana de la Facultad de Humanidades, al profesor Wilson Acosta, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, y a todos ustedes, por supuesto, colegas, maestras, maestros, amigos, estudiantes, compañeros todos que hacen posible esta radio pedagógica, esta radio crítica emancipadora. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en redes sociales y apoyo a las piezas publicitarias Lorenzo Contreras, Alejandra Pérez y Marta Rodríguez. Un agradecimiento especial en el control máster Andrés Mendieta por su compañía durante todo este año, por todo su trabajo, por su esfuerzo en la producción de estos programas y por supuesto a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales, y quiero dejarlos hoy en el cierre de nuestro
nuestro programa con una banda icónica del rock colombiano, Kraken, banda de hard rock y de heavy metal, que se fundó en el año 84, que viajó por distintos países, México, Argentina, Canadá, Perú. Su vocalista, letrista y líder fue Elkin Ramírez, que ya no está con nosotros, está en otras dimensiones, pero nos dejó su legado, su voz, su crítica frente al país, a la reflexión permanente de lo que hacemos por nuestra nación. Sí, señores, hoy nos vamos con Frágil al Viento, un tema que tiene una poética de emancipación, de rebeldía, de inquietudes, de preguntas propias de la emisión de hoy. Hasta la próxima toma única y que venga la segunda temporada del segundo semestre 2021. Hasta la próxima.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.